Luis Zamperini, un prometedor atleta olímpico, vivió un drama inimaginable. Durante la Segunda Guerra Mundial, su avión cayó en el Pacífico, quedando a la deriva 47 días. Sobrevivió solo para ser capturado por los japoneses, quienes lo torturaron brutalmente como prisionero de guerra. Años después, fue liberado. Su cuerpo quedó libre, pero su mente esclavizada. Las pesadillas lo atormentaban, el odio lo consumía y el alcohol lo dominaba. Su matrimonio se derrumbaba y Luis tocó fondo. Una noche, su esposa lo llevó a una campaña evangelística. Allí el mensaje de Jesús sobre el perdón y la gracia lo tocó. Luis entregó su vida a Cristo y su transformación fue radical. Las pesadillas cesaron, dejó el alcohol y de manera especial perdonó a sus torturadores. Viajó a Japón para compartir el amor de Dios con ellos, convirtiéndose en un instrumento de restauración y salvación para miles de personas. ¿Cómo conocer a Dios y su palabra puede restaurar la vida de una persona y convertirla en un instrumento de salvación? Bienvenido a esta serie de estudios del Evangelio de Juan. Soy el pastor Joel Acuña y me siento feliz de estar contigo aquí en este canal para estudiar la Biblia y sacar grandes lecciones que Dios tiene para nuestra vida. En este video vas a descubrir a la luz de la palabra de Dios cómo Jesús restaura, guía y transforma la vida de una persona, de aquel que lo acepta a Él. Y desarrollaremos este estudio con el ciclo del aprendizaje, un método de enseñanza que está ayudando a muchas personas a comprender y compartir la Biblia de una manera sencilla. Y si tú quieres que más personas puedan conocer cómo Jesús restaura y guía y transforma la vida de las personas, entonces te invito a compartir este video, a suscribirte a este canal y que puedas también tú compartir este video con más personas para que así puedan conocer del amor de Dios. Y esta comunidad recibe saludos de diferentes personas en todo el mundo. Y saludamos a Martina. Ella dice: Padre, gracias por esta intercesión de acuerdo a tu voluntad, esperando milagros. Bendecido ministerio, pastor, orando los unos por los otros con gratitud por cada bendición. Desde Galicia, España. Gracias, Martina, por este saludo. Richard también nos dice: saludos, pastor, desde Perú, Chancay, el puerto más grande de Sudamérica. Gracias. Un saludo para todos nuestros amigos en Perú. Y Badaure dice: gracias, pastor Joel, por su espléndida explicación. Dios bendiga su ministerio, su familia y su obra como ungido de Dios. Un saludo desde Roma, Italia. Ore por favor por mis hijos, 2 son pastores, uno trabaja para la Unión Italiana y el otro para la Unión Suecia. Gracias, pastor, muchas bendiciones. Y así como Badaure, tú también puedes dejar aquí un motivo de oración, un saludo, escribiéndonos desde qué parte del mundo, desde qué país tú te unes a esta comunidad de estudio de la Biblia y también de oración los unos por los otros. Ha llegado el momento de poder abrir la Biblia y para eso vamos a pedir la dirección de Dios con una oración. Querido Padre, vamos a abrir tu palabra y queremos entender el mensaje que tienes para nuestra vida. Por eso oramos pidiendo la dirección de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Desarrollaremos nuestro estudio en 3 secciones. En la primera sección, la restauración de Pedro por Jesús. En la segunda sección, la importancia de mantener los ojos en Jesús. Y en tercer lugar, la necesidad de permanecer en Jesús. Vamos entonces para nuestra primera sección y tiene que ver con la restauración de Pedro que Jesús hace con él. Y si Jesús pudo restaurar la vida de Pedro, sin lugar a duda que Jesús también quiere hacer una obra de restauración en nuestra vida. La Biblia nos dice en Juan capítulo 21, los versos 2 y 3 así: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo,
y otros 2 de sus discípulos. Está numerando aquí Juan que habían ahí 7 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Salieron pues y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Los discípulos estaban desanimados, estaban temerosos, y parecía que todos sus sueños, sus anhelos, las perspectivas que ellos tenían, pues habían sido frustradas. Todo ahora volvería a una rutina de vida como lo fue antes. Ellos estaban dedicados a la pesca, así que la Biblia nos presenta que estaban entonces allí junto al mar para poder pescar. Pedro, quien toma la iniciativa, siempre ha sido en todos los relatos de los evangelios aquel hombre que lleva iniciativa, que está en la delantera, pues él dice: voy a pescar. Si aquí parece que todo ya ha acabado, nuestros sueños no se han cumplido, todo pareció ser una ilusión y entonces no hay nada más que hacer. Acuérdate también que Pedro ha pasado una experiencia dolorosa, muy personal en su relación con Jesús, porque Pedro ha negado a Jesús. Así que Pedro dice: voy a pescar, ya la vida tiene que continuar, no voy a quedarme así con esto que nos ha pasado, que nos ha sucedido. Pedro tenía familia, los otros discípulos también, entonces vamos a pescar. Yo voy a pescar, y los discípulos que estaban al lado de él dijeron: bueno, nosotros también te acompañamos, vamos. Tal vez la experiencia de Pedro pueda ser también una experiencia que tú mismo puedas estar viviendo ahora. Estás pasando por una experiencia donde tú tenías muchas aspiraciones, tenías sueños, anhelos en tu corazón, proyectos, tal vez de un viaje, de algunos estudios o de construir una casa, tenías el proyecto de repente de emprender un negocio. Y tal vez esos proyectos, esos sueños, esas ilusiones que un día hiciste, te has dado cuenta que al parecer nada de eso se va a cumplir. Porque has intentado, porque has luchado por esos objetivos, pero al parecer has encontrado barreras, has encontrado obstáculos, has encontrado adversidad. Y ahora mismo tú te estás preguntando si es que eso verdaderamente se puede hacer realidad o no. Sabes que la lección de Pedro, la historia de Pedro aquí en Juan capítulo 21, tiene para nosotros grandes lecciones de no renunciar a aquellas cosas que por las cuales tú oraste pidiendo la bendición de Dios, pidiendo la voluntad de Dios, y que tú estabas tal vez convencido de que esas cosas serían lo mejor para tu vida. Cuando una persona somete su voluntad a la voluntad de Dios, puede saber con toda seguridad de que lo que viene pues va a ser siempre lo mejor. Así que no te desanimes, no te desalientes. Por supuesto, te puedes sentir frustrado, te puedes sentir un poco triste, pero calma, espera, porque Dios siempre tiene algo mejor y mayor para ti. Por eso, cuán importante es colocar nuestra voluntad en la voluntad divina. Acuérdate que estos discípulos habían colocado su voluntad en la voluntad de Jesús. Habían aceptado el desafío de ser discípulos de Jesús. Jesús había hecho la invitación, Jesús les había dicho: seguidme, y ellos habían seguido a Jesús. Por lo tanto, ellos habían tomado una decisión importante en su vida. Y déjame decirte que toda persona que decide por Jesús nunca tiene las cosas perdidas. Con Jesús no hay pérdida, con Jesús no hay fracaso. Estos aparentes fracasos, caídas o derrotas que tú ahora puedes estar viviendo pueden ser temporales por una sencilla razón. Dios siempre, para sus hijos que colocaron su voluntad en la voluntad divina, renunciaron a sí mismos para ser discípulos de Jesús, Dios siempre tendrá algo mejor para ellos, aun cuando las cosas parecen ser adversas. Por supuesto que los discípulos habían tomado y habían puesto en su mente
expectativas erradas acerca del ministerio de Jesús y no habían comprendido plenamente qué era lo que Jesús iba a hacer en su ministerio terrenal. Así también muchas veces en la vida, las personas pueden frustrarse, pueden quedar confundidas porque tal vez aún no logra comprender plenamente cuál es la voluntad de Dios. Pero es importante no renunciar, es importante no desanimarte, es importante continuar y perseverar, aferrándote siempre a la mano poderosa de Dios, porque algo mejor te espera a ti. Aún cuando puedas haber fracasado, aún cuando puedas sentirte derrotado, espera un poco. La providencia de Dios, sin lugar a duda, se va a manifestar. Ahora, acuérdate que las personas que deciden por Jesús nunca reciben de parte de Dios una promesa que diga todas las cosas siempre van a salir bien. Va a haber adversidad, va a haber obstáculos y va a haber momentos como los que ahora tal vez tú puedas estar pasando, pero eso no es todo. Porque la historia bíblica nos dice en el verso 3 que cuando los discípulos fueron a pescar, con la intención ahora de poder retomar su vida, sus actividades que ellos tenían, cuando fueron a pescar y entraron, aquella noche no pescaron nada. Ahora, ponte a pensar un poco y es mejor si nos ponemos en el lugar de los discípulos. Sueños frustrados, ilusiones acabadas, dicen, bueno, vamos a retomar lo que siempre hemos sido, pescadores, van a pescar y no pescan nada. ¿Cómo te sentirías tú si al haber tomado una decisión por Jesús, las cosas no resultaron como tú esperabas y dices, bueno, voy a volver a hacer actividades de antes, pero entonces las cosas no salen, no funciona, ni lo uno ni lo otro? ¿Cómo te sentirías? Seguramente que si has pasado por una experiencia así, sentirías que tu vida está yendo de derrota en derrota, de fracaso en fracaso, de desilusión en desilusión. Pero acuérdate de una cosa, toda persona que sigue a Jesús, toda persona que acepta el llamado de Jesús para ser un discípulo, su vida está garantizada en las manos de Jesús. Puede haber momentos difíciles, tristes, chascos o momentos incluso de derrotas. Pueden haber caídas, pero tu vida está segura en las manos de Dios. Esa noche los discípulos la pasaron mal. ¿Te imaginas el esfuerzo que ellos pusieron en aquella ocasión para pescar? Las horas iban pasando, ahora ya amaneció y no habían pescado nada. Y entonces es la oportunidad maravillosa para Jesús. Jesús se va a presentar a ellos. Por eso, mira, cuando en tu vida las cosas parezcan tan grises, tan oscuras, tan difíciles, no tengas temor. Porque en esa situación que ahora para ti puede ser completamente oscura, es una oportunidad donde Dios va a manifestar su poder. Así que prepárate. Si ahora mismo tú estás viviendo un drama muy difícil en la familia, con tus hijos, con el matrimonio, o tal vez en la enfermedad, o tal vez por el desempleo, prepárate, porque en ese escenario donde tú ves que nada funciona, que no hay ninguna salida, que no hay ninguna solución, prepárate. Es el momento en el que Jesús se va a manifestar su gloria y va a manifestar su poder. Confía en Dios, pero también necesitas hacer caso a la palabra de Dios. Por eso, en estos momentos difíciles de la vida, tú puedes renunciar a cualquier cosa, menos renuncia a la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios podrá ayudarte a mantenerte firme y seguro en medio de la adversidad. Y solo por medio de la palabra de Dios podrás salir de esa situación en la que ahora tú te puedes encontrar. ¿Y cómo nosotros lo notamos en la experiencia de los discípulos? Porque Jesús se acercó
El texto bíblico nos dice, ya era amaneciendo, Jesús les pregunta, ¿tenéis algo que comer? Ellos dicen no. Y entonces en el verso 6 Jesús les dice así, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Jesús les da su palabra y lo que ellos hacen es importante. Por eso te he dicho que es crucial, importantísimo, que en la adversidad, cuando en tu vida, simbólicamente con esta pesca, no hayas pescado nada, cuán importante es ceñirte a la palabra de Dios y no abandonar la palabra de Dios, hacer caso a la palabra de Dios. Jesús les dijo, echen la red. Y mira lo que dice la Biblia en el verso 6, la segunda parte. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. En este momento, los discípulos entonces logran reconocer que Jesús es quien les está hablando. Allí entonces Simón Pedro, que sacó la red junto con los discípulos, entonces fueron y ahora Pedro tiene un encuentro con Jesús. La Biblia nos dice en Juan capítulo 21, el verso 15. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo, apacienta mis corderos. Jesús va a restaurar la vida de Pedro. Y Jesús le hace una pregunta, ¿me amas? Pero la pregunta va un poco más. ¿Me amas más que estos? Si la pregunta solamente fuera ¿me amas? Esa sería una pregunta en cierto modo más sencilla de responder. Pero la pregunta ¿me amas más que estos? ¿Por qué Jesús le pregunta de esa forma a Pedro? Por una sencilla razón. Dijimos al comienzo de este video de que Pedro es siempre la persona que toma iniciativa, la persona que va a la delantera, la persona que en muchas ocasiones representa a los discípulos con sus palabras. Así que Pedro era una figura pues predominante entre los discípulos y Pedro en más de una ocasión hacía notar que él tenía algunas actitudes más que sus compañeros, más que los otros discípulos. Acuérdate que días anteriores, cuando Pedro estuvo frente a Jesús también y Jesús quiere lavarle los pies a Pedro, Pedro se niega. A mí no me vas a lavar, a estos, a mis compañeros, a mis amigos, ellos pueden haberte aceptado, pero yo no voy a aceptar, Jesús, que tú me laves los pies por una mala comprensión y cosas que no entendía propiamente Pedro. Pero con esas palabras Pedro estaba dando un sentido de superioridad, de creer de que Pedro pues resaltaba y era diferente a los otros. Incluso cuando Pedro le dice a Jesús pues que todo el mundo podría escandalizarse, es decir, huir, renunciar de Jesús, mas él no lo haría. Es decir, Pedro estaba una vez más dando indicación de que pues él era en cierto modo superior a los otros. Él tenía un dominio mayor que los otros en el sentido de que pues su fe, su amor, su entrega, su compromiso con Jesús era diferente a los otros. Y por supuesto que Pedro tenía algunas cualidades que lo hacían distinto a los demás, porque era un hombre de mucho coraje, intrépido, un hombre de iniciativa. Pero hay un hilo muy delgado entre este tipo de actitudes y un sentimiento, una idea de superioridad de los demás. Y esto era algo que Pedro había cargado durante toda su vida. ¿Sabes que hay muchas personas que hoy luchan con este tipo de sentimientos? Luchan con este tipo de ideas de superioridad, de creer que son mejores que las otras personas. Ahora, superioridad no quiere decir necesariamente en cosas materiales o cosas económicas. Pueden sentir superioridad porque tienen un talento, una habilidad, una capacidad o porque sobresalen en algo y entonces cargan con eso en su mente.
y eso los destruye. Eso hace que las personas no sean realmente personas realizadas. Y este era parte del problema de Pedro. Por eso es que ahora Jesús le hace este tipo de preguntas. ¿Me amas más que estos? ¿Y cuál es la respuesta de Pedro? Pedro va a luchar con su propia naturaleza. Pedro va a luchar con sí mismo, porque acuérdate que esto es algo que el ser humano carga y no es algo que necesariamente se puede abandonar de la noche a la mañana. Y Pedro responde así: ¿qué esperarías tú de la respuesta de un hombre intrépido, de un hombre con estas características? Pues Pedro inmediatamente respondió: sí, Señor. Estaba confirmando. ¿Qué estaba confirmando Pedro? ¿Estaba confirmando que amaba a Jesús? ¿Solamente eso? ¿O estaba confirmando que amaba a Jesús más que los otros discípulos? Tú sabes. Ese tú sabes de Jesús respecto de él, es decir, de Pedro, pues aclara todo el panorama. Aclara que Pedro había comprendido realmente cuál era su problema. Había comprendido y estaba reconociendo de que él verdaderamente era una persona que podía decir algo, pero que era tan débil en sus palabras. Podían ser tan fuertes sus palabras de convicción, pero tan débil en la práctica o en la acción. Porque ahora Pedro está delante de Jesús, a quien él días atrás ha dicho: yo no te voy a negar. Y Jesús le dice: tú me vas a negar. No, yo no voy a escandalizarme de ti, yo no voy a huir. Pedro, tú lo vas a hacer y me vas a negar. Ahora Pedro reconoce que está frente a aquella persona a quien él mismo le ha fallado. ¿Cómo poder decirle algo a alguien que le ha fallado, darle una convicción o una seguridad de lo que está diciendo? Por eso es que Pedro, en esta ocasión, en esta respuesta, está respondiendo, podemos decir, con mayor sabiduría, sin lugar a duda que Dios está trabajando en el corazón y en la vida de Pedro para transformarlo, para restaurarlo, para renovarlo. Pedro está con sus emociones quebradas, partidas, herido. ¿Cómo se siente una persona que ha fallado? ¿Cómo se siente una persona que ha fracasado? ¿Cómo se siente una persona que le ha fallado a alguien que verdaderamente ama? Si hay verdadero arrepentimiento, va a sentir dolor, va a sentir tristeza. Y eso es lo que Pedro sentía en ese momento. Por eso, no mire solamente las palabras, sí, Señor, porque cuando alguien lee solamente esa frase, sí, Señor, puede entender de que Pedro todavía cree que él es superior a los otros. Él está diciendo: sí, Señor, yo te amo y tú sabes verdaderamente cómo es mi amor. Un amor tan frágil, tan débil, que puedo prometerte algo, pero momentos después puedo fallar. Pero Señor, tú verdaderamente sabes que mi amor por ti es sincero. Entonces Jesús le da una misión a Pedro. Jesús ahora coloca una tarea en Pedro y le hace un pedido. Le dice: apacienta mis corderos. Y este tipo de conversación y de preguntas de Jesús con Pedro se repite. Mira, en el verso 16 volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ahora en la segunda pregunta, Jesús ya no le formula: ¿me amas más que estos? ¿Por qué? Porque la respuesta de Pedro ya no ha sido una respuesta de superioridad, ha sido una respuesta de reconocimiento. Habiendo ya él, Pedro, dado evidencia ante la persona de Jesús de que él estaba dispuesto a dejar esas ideas de superioridad, Jesús quiere reafirmar en Pedro el amor que él tiene para con Jesús. ¿Me amas, Pedro? Y Pedro responde en el verso 16. Seguimos leyendo en el verso 16. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Una vez más,
Tú sabes. Tú sabes lo que está verdaderamente en mi mente. Tú sabes lo que hay verdaderamente en mi corazón. Tú sabes que yo te quiero. Por eso Jesús ahora mismo puede decirte, ¿me amas? Estás pasando el drama más duro en el hogar, en la familia. Viene Jesús y te dice, ¿me amas? ¿Me amas a pesar del drama que puedes estar viviendo? ¿Me amas a pesar de las cosas que tú estás pasando en diferentes momentos que la vida te pone, momentos complicados y difíciles? Si tu respuesta es, sí, Señor, tú sabes, es porque verdaderamente en tu corazón hay algo que es sincero, que es pleno al Señor. Y la Biblia nos dice en el verso 17 que por tercera vez Jesús le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Y Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú sabes, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Señor, tú lo sabes todo. Así entonces Jesús confirmó el amor de Pedro ante él. Este Pedro que había negado a Jesús, Pedro que había estado en esta situación de negación hacia su maestro, ahora Jesús mismo le da la oportunidad a Pedro, a que Pedro pueda renovar su amor con él y le da la oportunidad a que lo pueda expresar. Qué lindo es que Jesús va en búsqueda de este discípulo que se siente fracasado, caído, débil. Así es Jesús, así es Dios, va en tu búsqueda. Esto nos muestra la gracia que Dios siempre está dispuesto en ofrecer al ser humano. Gracia profunda, gracia inmerecida de parte de Dios para el ser humano. A pesar de su negación, Pedro estuvo dispuesto a arrepentirse, a pesar de sus errores y sus caídas, para volver a los brazos de Jesús. Qué triste es que en el Evangelio de Juan se presenta a Jesús también encontrándose con muchas personas. Muchos de ellos aceptaron a Jesús. Muchos de ellos aceptaron el perdón de Jesús. Muchos de ellos aceptaron la gracia salvadora de Jesús. Pero también hubieron muchas personas que rechazaron a Jesús. Y el libro de Juan nos presenta cómo los judíos, como muchos de los dirigentes judíos rechazaron a Jesús. En el libro de Juan, el capítulo 8, el verso 42 y 43 dice, Jesús les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, entonces me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Sabes que esto es profundo, porque lo que Dios espera de ti es una relación basada en el amor y solo por amor. Mira, seguir las cosas del Señor, ir a una iglesia, cumplir, obedecer los mandamientos, hacer un sinnúmero de prácticas religiosas que son importantes porque el Señor las pide, pero si no son el resultado del amor, entonces no es útil, no sirve. Un formalismo religioso por interés, por tradición, por costumbre, por miedo, porque si no lo hago, Dios se va a enojar, no sirve, no es útil. No es agradable ante los ojos de Dios. Solo basado en el amor. Una relación con Jesús solo por amor. Por eso es que Jesús a Pedro está cimentando esa relación. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Verdaderamente me amas? 3 veces Jesús pregunta para Pedro. Y Jesús ahora también te pregunta a ti. ¿Es verdaderamente Dios tu Padre? Si Dios es verdaderamente tu Padre, entonces Jesús podría decir, entonces me amarías, pero no un amor de palabra, un amor que va más allá de solamente cuando las cosas van bien, porque hay muchas personas en la vida que
dicen amar a Dios cuando las cosas van bien, cuando hay buen trabajo, cuando hay dinero, cuando hay una cuenta de ahorros en el banco con una cantidad bastante grande, cuando todos los hijos están bien, el matrimonio está bien, la familia está bien, cuando todo va bien en la universidad, cuando todo va bien en el negocio. Yo amo a Dios, sí, pero ¿y qué cuando las cosas no están así? ¿Qué cuando las cosas están todo lo contrario? Cuando las cosas no funcionan, ¿amas verdaderamente a Dios? Tú puedes ahora reflexionar en lo que Jesús está diciendo. Me amarías, entonces me amarías. Ahora, ¿por qué estas personas, de acuerdo a las palabras de Jesús, no tenían a Dios como su Padre? ¿Por qué verdaderamente no amaban a Dios? ¿Por qué no amaban a Jesús? Jesús les dice en una pregunta al final del verso 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Es decir, Jesús hablaba, pero ellos no entendían. Cuán peligroso es no entender. ¿Sabes qué? Hay muchas personas que cuando leen la Biblia dicen más o menos así, bueno, yo leo, pero no entiendo. Ah, bueno, yo no entiendo. Y se quedan ahí. Mucho cuidado, porque la Biblia está a disposición para ser entendida. ¿Y cómo la Biblia puede ser entendida? ¿Cómo la palabra de Dios puede ser entendida? Dos cosas básicas. Pueden haber muchas más, pero dos cosas básicas. Primero, la dirección del Espíritu Santo y segundo, la disposición de aprender. La disposición de ir a la palabra de Dios para decirle, Señor, ¿qué me quieres decir tú a mí a través de tu palabra? En esta porción que yo voy a leer, en esta parte de la Biblia que yo voy a leer, ¿qué quieres decirme a mí? Señor, ¿qué cosas tengo yo que cambiar? ¿Qué quieres tú enseñarme a mí? Mira, si tú vas a la Biblia y tomas la Biblia sin pedir la dirección del Espíritu Santo y sin la actitud correcta de aprender de Dios, tú vas a terminar de leer una porción de la Biblia o puedes terminar de leer toda la Biblia y en tu vida no va a suceder nada. No va a haber transformación ni restauración. Por eso Jesús les está diciendo a estos hombres, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Porque hay mucha gente que se siente ofendida cuando lee la Biblia. Y lee la Biblia y encuentra la reprensión de parte de Dios para su vida. Y no quiere ser reprendida. No quiere ser instruida. No quiere ser exhortada. Entonces mejor cierra la Biblia. Mejor no la abro. O cuando la abro y veo que hay algo que me está hablando a mí, mejor prefiere decir, no entiendo. No entiendo lo que la Biblia dice, pero estás entendiendo. Estás entendiendo que Dios te está exhortando, Dios te está llamando la atención. No te enojes, no te resientas con Dios y con su palabra. Este era el problema de los judíos. Este era el problema de estos hombres, fariseos, saduceos, escribas que estaban en contra de Jesús, que se sentían ofendidos por la palabra de Jesús. La Biblia nos dice en el verso 44 algo que es bastante duro de parte de Jesús hasta a este grupo de personas. Jesús le dice así, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y pues porque lo querían matar a Jesús. Jesús le dice, si vuestro padre fuera Dios, me amaríais, pero vuestro padre es el diablo. Sabes que en la vida solamente hay dos lados, hay dos bandos. Tu amor a Dios es pleno, es sincero, es profundo, es total. O ese amor que dices tú tener a Dios no es verdaderamente amor. Jesús quiere restaurarte también a ti. Tú puedes haber fallado muchas veces, tú puedes haber caído, tú puedes haber errado, pero si tú verdaderamente amas a Dios, entonces el Señor está dispuesto a levantarte. La Biblia nos dice en el verso 47, así, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Dios quiere que tú puedas oír su palabra, aún
en medio de las cosas que no resultan en la vida, aún en aquellas cosas que parecen que no salen como tú quieres. Pero si tú verdaderamente eres de Dios, le perteneces a Dios porque has aceptado a Dios en tu vida plenamente, con sinceridad, entonces las cosas van a ser diferentes en tu vida. Allí está entonces Jesús con Pedro. Juan capítulo 21, en el verso 19 dice así: Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió: Sígueme. Cuando Jesús le dice a Pedro: Sígueme, es la confirmación de la restauración de Jesús con este discípulo. Ya años atrás, Jesús le había dicho lo mismo: Sígueme. Y él lo siguió. Pedro, después de la muerte de Jesús, ahora vuelve para la pesca. Pero el Señor le da una oportunidad, porque Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de misericordia. Ahora Jesús una vez más le dice a Pedro: Sígueme, sígueme, Pedro. Yo quiero que tú sigas siendo mi discípulo. Yo, Pedro, te quiero a ti como mi discípulo. Sígueme, Pedro. Qué maravilloso que es Jesús, ¿verdad? Jesús, así como se dirigió a Pedro, también se dirige a ti. Ahora mismo Jesús te dice: sígueme. Tal vez por algún momento en tu vida, pueden ser meses o tal vez años, tú te has alejado de Dios. Ya no estás yendo a la iglesia, ya no estás congregando, ya no estás asistiendo los sábados, te has ido tras las cosas de esta vida, estás incluso tal vez trabajando en sábado, yendo a la universidad en sábado, estás haciendo otras actividades lejos de la palabra de Dios, lejos de los caminos de Dios, lejos de Jesús. Pero ahora el Señor te ha encontrado a ti. Ahora el Señor, a través de este video, a través de este mensaje, a través de este comentario del Evangelio de Juan, te está encontrando a ti. Y ahora a ti te dice: ¿me amas? Si tu respuesta es sincera, si tu respuesta es plena, si tu respuesta no es una apariencia de amor a Dios, sino que verdaderamente amas a Dios, Jesús te dice a ti: sígueme. Sígueme, Juan, sígueme, Carlos, sígueme, Marta, Beatriz, sígueme, sígueme, porque Jesús te da la oportunidad de restaurarte. Así que toma la decisión de volver a Jesús. Este sábado ve para la iglesia. Deja esas actividades, deja esa vida lejos de Jesús. Deja tus errores, tus chascos, tus fracasos y ve a Jesús. Ve ahora mismo, no lo postergues para después, no es el otro año, no es cuando termine de hacer esto, es ahora que Jesús te dice: sígueme. Y Pedro, sin lugar a duda, que aceptó el llamado de Jesús, aceptó la restauración de Jesús. Y entonces Jesús te invita a aceptar su gracia para poder servirlo a Él plenamente. Ahora, Pedro se convierte una vez más en un discípulo valeroso de Jesús. Pero el camino del discipulado no es sencillo, no es fácil, y habrán muchas trampas en el camino para desanimarte. Y es por eso que es necesario mantener los ojos en Jesús. Y esta es la segunda sección de nuestro estudio, la importancia de mantener los ojos en Jesús. Y vamos a leer Juan capítulo 21, el verso 22. Jesús le dijo: si quiero que Él quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? Sígueme tú. Mira qué interesante que la conversación entre Jesús y Pedro no termina cuando Jesús le dice: sígueme, y Pedro está dispuesto en seguir a Jesús, sino que la Biblia nos presenta en el mismo capítulo 21, desde el verso 20, que Pedro cuando giró, cuando volteó, vio que allí estaba el otro discípulo. ¿Y quién es ese otro discípulo? Es Juan. Juan, el discípulo más joven de todos los discípulos que estaba allí. Y entonces Pedro hace una pregunta bastante interesante, porque le dice: Señor, ¿y qué de este? Y entonces él está mirando al otro discípulo,
¿Qué es lo que ha hecho Jesús con Pedro? Lo ha restaurado, le ha dado su gracia, le ha dado la oportunidad. Pero cuán fácil es en el camino del discipulado con Jesús poner los ojos en otro lugar, mirar para el costado, mirar a los otros. Y Pedro, pues, estaba mirando al otro discípulo, porque Jesús da a entender en la conversación que tiene con Pedro de cómo serían los días finales de Pedro, incluso cómo podría ser su muerte de Pedro, cómo él entregaría su vida. Y entonces él dice, ¿y con este otro discípulo? ¿Te acuerdas que cuando Jesús fue para los discípulos en alta mar caminando sobre el agua, Pedro salió mirando a Jesús valeroso, pero de pronto Pedro dejó de mirar a Jesús, miró las olas, miró la tempestad y se hundió? Ahora, Pedro está con Jesús, está teniendo este encuentro con Jesús, pero sus ojos son desviados para mirar al otro. No permitas que tus ojos sean desviados. Y si eso pasa en tu experiencia, mirando a los otros, mirando a los demás, entonces sigue las palabras que Jesús le dijo a Pedro. ¿Y qué fue lo que le dijo a Pedro? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo vuelva, que a ti, Pedro, que a ti. Sígueme tú, Pedro, sígueme. No mires a las personas. ¿Sabes qué? Hay mucha gente que se ha ido de la iglesia. ¿Por qué? Porque mira a los demás, porque mira a las personas, sus errores, sus caídas, lo que hace, cómo habla, cómo se viste, cómo come, cómo se peina, cómo... Y entonces, mirando a la gente, se va. Es que no se trata el discipulado y el camino de Dios de estar mirando a las personas. Se trata solamente de mirar a Jesús. Pon tus ojos en Jesús. Fijos los ojos en Jesús. Jesús está reprendiendo a Pedro. Jesús está llamando la atención de Pedro para encauzarlo en el camino correcto. Toda la exhortación, todas las reprensiones que vengan de parte de Dios para nuestra vida, siempre van a ser lo mejor. Siempre van a ser para tu bien. Así que acepta con gozo, con alegría, cuando tú encuentres en la palabra de Dios que el Señor te amonesta, que el Señor te reprende, porque siempre va a ser para tu bien. ¿Qué pasaría si Pedro, en el camino de su ministerio, él estaría mirando a los demás, mirando lo que la gente hace? Fracasaría. Pero Jesús está haciendo una obra especial en este discípulo. Porque Pedro, como cualquier ser humano, pues seguirá en esa lucha con la naturaleza pecaminosa. Seguirá luchando y batallando con el pecado de este mundo. Seguirá batallando con esas tendencias hacia el mal. Pero cuán importante es mantener los ojos en Jesús. Nunca te compares con otras personas. Si un día tú quieres verte en la ruina, entonces compárate con otros. Si tú dejas de mirar a las personas y dejas de compararte con otras personas, entonces ahora podrás vivir mejor. Acuérdate que ese era el problema de Pedro. Ese era el problema de antes, pero esa sería la lucha con la cual Pedro continuaría, pero que por la gracia de Dios sería vencida, mirando siempre a los demás, mirando a los otros. Jesús así entonces nos desafía a mantener nuestra mirada, nuestros ojos, nuestro enfoque solo en Jesús. Y cuando tu mirada está solo en Jesús, mira que en la vida van a pasar muchas cosas. Así como suceden cosas bonitas, cosas alegres, también van a pasar cosas tristes. También van a pasar cosas dolorosas. Pero no desvíes tu mirada en Jesús. No te apartes, no apartes tus ojos de Jesús. Viene la tempestad, se levantan las olas, soplan los vientos, el mar se agita, las personas alrededor tuyo están hablando, están criticando, están calumniando, están haciendo lo que sea. Tú mantente firme mirando a Jesús. No apartes tu mirada de Jesús. Y por la gracia de Dios, con su ayuda,
entonces tú vas a poder salir victorioso de cualquier situación adversa en la vida. ¿Cómo puedes hacer tú para mantener fijos tus ojos en Jesús? Esto es nuestra tercera sección, la necesidad de permanecer en Jesús. Porque, ¿cómo hago para mantener mis ojos fijos en Jesús? Solo permaneciendo en Jesús. Y Jesús ilustra esto con la metáfora, con la imagen de la vid y de las ramas. Vamos a leer Juan capítulo 15, el verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El mensaje que Jesús nos presenta es la necesidad de permanecer en él. Permanecer quiere decir ser constante, perseverante, una relación duradera. No es una relación inestable con Dios, porque lamentablemente la experiencia de muchas personas es de una relación inestable. Un día están bien con Dios, otro día mal. Un día están muy alegres, muy fervorosos con Dios, otro día renegando con Dios. Un tiempo en la iglesia, otro tiempo fuera de la iglesia. Luego vuelve para la iglesia, luego se va de la iglesia. Está esperando que alguien vaya, lo visite. Hermano, hermana, vamos, ven para la iglesia, vuelve para la iglesia. Pasa alguna situación, mira a los demás, se compara con otros, le saluda, no le saluda, le habla mal, se va de la iglesia. Y luego alguien va, lo visita y vuelve para la iglesia. ¿Sabes que ese tipo de relación es una relación inestable y no ayuda en nada? Mas la gracia de Dios siempre está presente. Nunca dudes de la gracia de Dios, porque el Señor puede levantarte no de una ni de dos, sino de cuantas caídas tú puedas tener. El peligro no está en que Dios no te dé la oportunidad de restauración. El peligro está en el que el ser humano, el hombre, no acepte la oportunidad de restauración que Dios le ofrece. ¿Qué hubiese pasado si Pedro no aceptaba la restauración de Jesús? Porque hay mucha gente que dice que ha fallado. Dice, la familia, le fallé a la familia le perdona. Dios le perdona, pero él no se perdona. No acepta el perdón de Dios. Entonces es peligroso vivir una relación de inestabilidad, porque mucha gente siente que ya ha ido tan lejos, que ha caído tan profundo, que ha fracasado tanto, que no merece el perdón de Dios, que no puede aceptar la gracia de Dios, ya no cree en la gracia de Dios. Por eso, para que no llegues a ese estado, el Señor te dice a ti, permaneced en mí y yo en vosotros. Y si tú permaneces en mí, pues el Señor dice, vas a llevar mucho fruto. Separado de Jesús, nada puedes hacer. Separado de mí, nada podéis hacer, dijo Jesús. Y cuando tú lees en Juan capítulo 15, encuentras la necesidad de que la palabra de Dios permanezca en vosotros, dice Jesús. Porque permanecer en Dios no es una idea bonita, sí, yo permanezco en Jesús, yo permanezco en Dios. ¿Cómo tú muestras, cómo tú evidencias, cómo tú demuestras que permaneces en Jesús? Si permaneces en la palabra de Dios, siendo fiel a Dios y su palabra. Porque la Biblia es la norma de fe y práctica para todos los cristianos. Por lo tanto, el Señor te invita a ti a permanecer en Él, no como una idea, no como una poesía de que yo permanezco, sino en la práctica. Y en la práctica, permanecer en Dios es permanecer en su palabra, haciendo su voluntad y siguiendo sus caminos. ¿Cómo nosotros vamos a permanecer en Jesús? ¿Cómo nosotros mantenemos esa conexión permanente con Dios? Es a través de su palabra, es decir, a través de la Biblia, a través de la oración y a través de la acción, de la práctica de lo que su palabra nos enseña. Cuando nosotros hacemos eso, vamos a encontrar un propósito, un sentido, una misión en nuestra vida. ¿Qué misión Dios le dio a Pedro? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas.
Es decir, Dios nos restaura, pero también nos da una misión, una tarea, porque solo una vida en Cristo ocupada, haciendo y cumpliendo la misión que el Señor nos encomienda, puede ser una vida que lleva frutos, una vida fructífera en Jesús. Por eso el Señor dice, este lleva mucho fruto. Una persona que permanece en Cristo lleva fruto. Y la tarea que el Señor nos da es una tarea de misión y de alcanzar a muchas personas. ¿Crees tú entonces en el poder restaurador de Jesús? ¿Crees tú en la palabra de Dios que ofrece su gracia? ¿Crees tú en lo que Jesús te ofrece a ti? Mira, hemos seguido aquí una serie de estudios del Evangelio de Juan. Y hoy estamos en nuestro último video de esta serie del Evangelio de Juan, donde Jesús se presenta a ti para tener un encuentro personal contigo. Pero tú necesitas reflexionar ahora. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarte a través de este Evangelio y a través de este encuentro que Dios tiene con las personas en el Evangelio de Juan? Y ahora Jesús tiene un encuentro contigo. Jesús quiere que tú puedas creer verdaderamente en Él. Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna, que es lo que el Evangelio de Juan nos ha presentado en todos estos estudios que nosotros hemos realizado aquí. ¿Crees tú en Jesús? Un día la Biblia nos dice en Juan capítulo 4, en el verso 48, cuando Jesús se encontró con un oficial del rey que tenía su hijo enfermo, Jesús le dijo así, le dijo, si no veis señales y prodigios, no creeréis. Esa es la exhortación, ese es el llamado que Dios nos hace ahora a nosotros, a creer verdaderamente en Jesús, en creer en el que Él es nuestro Salvador, en creer en su gracia, en creer en su perdón, en creer en la restauración que Dios te ofrece a ti. ¿Quieres tú ahora decirle, Señor, yo creo en ti? Te invito a que tú puedas escribir aquí en los comentarios esto y decir, Señor, yo creo en ti. Y si tú te sientes débil en la fe, porque sientes que has hecho cosas tan bajas que ya no puedes recibir el amor de Dios, su gracia y su perdón, sientes que necesitas crecer en la fe, entonces también puedes escribir aquí, Señor, ayúdame a creer en ti. Y ahora que el Señor restaura tu vida, ahora que el Señor te ofrece su gracia, puedes tú convertirte en un discípulo de Jesús que tiene solo una tarea, una sola misión. La Biblia nos dice en Juan capítulo 12, en el verso 32, así, y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Y cuál es la misión de toda persona que acepta a Jesús? Poder levantar a Jesús entre un mundo en el cual todavía no lo conoce, en un mundo en el que se resiste en creer en Jesús, en una sociedad en la que rechaza a Jesús. Levanta a Jesús, presenta a Jesús en tu vida, en cada oportunidad que tengas de testificar. Testifica de Jesús, de lo que Jesús hace en tu vida, en lo que ha hecho y en la fe que tú tienes en lo que Jesús hará en tu vida. Levanta a Jesús. Nuestra tarea es presentar a Jesús. Cuando abras la Biblia, más allá de presentar una creencia, una doctrina, un dogma, un concepto teológico, presenta a Jesús. Nuestro deber, nuestra tarea es levantar a Jesús. Y si tú presentas a Jesús, Jesús mismo lo dijo, y cuando yo sea levantado, a todos atraeré a mí mismo. Hazlo ahora mismo, hazlo ahora, presenta a Jesús y ve, y tú mismo vas a poder ver cómo muchas personas son traídas a Jesús. Son personas atraídas por el poder de Jesús, solo cuando nosotros tenemos claro que nuestra misión es presentar a Jesucristo.
Y si tú quieres unirte entonces a este grupo, a este ejército de hombres y mujeres, de esta comunidad, de este canal, que quieren presentar a Jesús, entonces esa decisión que ahora estás tomando, conviértela en una oración y escríbela aquí en los comentarios. Señor, quiero presentarte a ti, al mundo entero. Quiero presentarte a mi familia, a mis amigos, en mi centro de trabajo. Y Jesús, sin lugar a duda, va a atraer a muchas personas a las cuales tú le presentes. En este momento quiero orar por esa decisión importante que estás tomando y también vamos a orar para que así más personas puedan involucrarse en esta tarea de presentar a Jesús. También vamos a orar por muchos motivos de oración que fueron colocados aquí. Hay gran cantidad de padres que piden por sus hijos, porque quieren que ellos también alcancen y acepten la salvación que Jesús les ofrece. Hay aquí muchas personas que piden por su matrimonio, por sus familias, otros que piden por un motivo de salud, de un hijo, de un padre, de algún cónyuge, de alguien que ellos aman. Entonces vamos a orar también por ellos y por todos los motivos que están escritos aquí. Querido Padre, gracias por tu palabra. Aquí hay ahora personas que están tomando la decisión de involucrarse en esta tarea de presentar a Jesús al mundo entero, presentar a Jesús donde ellos viven, y están tomando esa decisión aferrados a tu promesa de que al presentarte la gente va a ser atraída por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia. Oramos también por aquellas personas que escribieron aquí un motivo de oración, personas que están esperando tu voluntad, personas que están esperando un milagro en su vida, en sus familias. Asístelos, Señor, y responde conforme a lo que tú sabes que es lo mejor para cada uno de ellos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora te invito a enfrentar los desafíos de la vida confiando en el poder de Dios, en su amor y en su gracia. También te invito a suscribirte a este canal, a compartir este video y también a unirte a nuestra comunidad de WhatsApp. El link está en el primer comentario. Puedes escanear el código QR que aparece aquí en pantalla o ingresar a bit.ly/comunidad con esperanza. Y aquí te dejo toda una serie de estudios, de comentarios del Evangelio de Juan que sin lugar a duda van a ayudarte en tu crecimiento espiritual. Conmigo nos vemos en un nuevo estudio de la Biblia.